Muy bien, seguimos en La Mira con Fede Comesaña. Fede. ¿Cómo andan? Buenas noches. Y como les anunciábamos con el gerente general de Banco Santander, Gustavo Trelles. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hacía tiempo que queríamos que estuviera. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va el negocio de la rentabilidad bancaria? ¿Cómo está? Bueno, este es un año que cuando se mire el cierre de año y los balances locales, la rentabilidad respecto del año pasado va a ser bastante más baja. Ahí hay una circunstancia más relacionada a un tema financiero, la posición de algunos bancos que la rentabilidad fluctúa mucho en relación a cómo opera el dólar. Si el dólar sube, se gana mucho dinero porque la posición está en dólares. Si el dólar baja, en relación al año pasado, se va a perder dinero. O sea, es un tema financiero, no es tan real de gestión, pero cuando a fin de año se mira un poco los resultados de la banca a nivel de todo el sistema, claramente el sistema va a ganar mucho menos plata que el año pasado. Santander, muy bien, no nos podemos quejar. De hecho, hoy somos el banco que gana más dinero a los primeros 5 o 6 meses del año en el sistema financiero. Y como te digo, creo que aislando eso que hice el comentario para de alguna forma no ensuciar los números, creo que va a ser un año bueno para el sistema financiero, yendo esencialmente a los negocios, con los créditos y los depósitos creciendo más de lo que crecían antes de la pandemia. O sea que con un año que económicamente el país va a ser bueno, muy bueno, o sea, con un crecimiento del PIB altos. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser una rentabilidad menor al año anterior, pero con un negocio genuino recuperándose y en subida. ¿Y el tema de los costos? Ese es un tema importante. Los bancos históricamente hemos tenido a los costos como un gran tema a gestionar. ¿Ha cambiado algo en los últimos años o no? Lo que ha cambiado es que los bancos estamos buscando más eficiencias. Seguramente el sistema, y sin seguramente, tiene muchos menos funcionarios de lo que tenía antes, porque los costos de los funcionarios son altos, los costos patronales de la banca en Uruguay son altos, y ese es un tema que bueno, yo creo que ayuda un poco a todo lo que está pasando en el mundo, la digitalización, la automatización, que claramente hay tareas que demandan menos personal, pero eso es un tema que en Uruguay no va a cambiar este año ni en los próximos. Es un tema, el sistema financiero uruguayo tiene costos altos en relación al mundo y por lo tanto va a ser un tema a gestionar siempre. Y a nivel de los riesgos, digamos, que puede llegar a enfrentar el sistema bancario, después del rearmado y con cambios regulatorios de por medio y demás, el sistema uruguayo se ha caracterizado por la solidez en el sistema bancario. ¿Cómo vienen esos indicadores, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad y la gran incertidumbre que hay a nivel global? Bueno, el sistema financiero uruguayo, nosotros que presentamos a nivel internacional, muchas veces les cuesta creer que sea tan solvente. O sea, el Uruguay tiene una altísima liquidez, que es una característica muy exclusiva en el mundo, que te sobre mucha plata. O sea, los créditos sobre los depósitos no llegan al 60%. Eso hace que sea un sistema muy líquido. Y la solvencia del sistema financiero uruguayo, después de muchas medidas que se tomaron a partir de la gran crisis del 2002, que acabamos de cumplir 20 años, es una de las solvencias más grandes, por lo menos de los sistemas que nosotros conocemos, donde está el banco, de los más solventes del mundo. Por lo tanto, ese es un tema. El segundo es el comportamiento de la cartera. Claramente nosotros hoy tenemos menos morosidad de la que teníamos antes de la pandemia. Por lo tanto, la calidad de la cartera es mejor ahora que la antes de la pandemia. Y antes de la pandemia ya era baja, o sea que yo creo que ahí se manejó muy bien la pandemia, lo que se le llamó a nivel mundial el tema de los holidays, con las reglamentaciones, la regulación que ayudó a reestructurar y a dar gracias y a poder, junto con la norma, que los bancos pudiéramos impulsar la reestructuración o los periodos de espera de las deudas que por la pandemia tenían cierta incertidumbre de poder cobrarse. Capaz que te corto la respuesta, pero un paréntesis con respecto al tema de la morosidad y la pandemia. Cuando hay mayor riesgo, ¿la gente se cuida más de preservar el crédito? Ese es un muy buen punto. Pues es que hay un paradigma que dice que cuando hay de alguna forma la economía cae, los bancos ganamos muchas platas o las financieras, y eso no es verdad. Los bancos, acá el negocio de todos los bancos o de la financiera es prestar y cobrar. Sí, prestar es muy fácil, Gabriel, lo importante es cobrarlo. Claro. Yo mañana pongo un camión y quiero salir a prestar plata y dale que va. El tema es prestarla y que me la paguen en tiempo y forma tal cual lo acordé.
Por lo tanto, nosotros creemos que no es así, eso es un paradigma que hay, que cuando viene la crisis, los bancos y las financieras hacemos mucha plata, y no es así, porque los bancos y las financieras lo que queremos es cuidar el crédito y prestar sabiendo que vamos. Por lo tanto, históricamente, cuando viene una crisis o las cosas no andan bien, los bancos y las financieras retrotraemos y empezamos a prestar más, tratando de ser más seguros. Que lo que seríamos en un momento más de auge económico. Pero la baja de la morosidad obedece a que sos más cuidadoso a quien le prestás, o a que la gente, sabiendo que la mano está mal y que hoy o mañana va a tener necesidad de volver al banco, cumple con sus obligaciones. La baja de la morosidad es porque hay un momento económico que le permite a la gente cumplir con los cronogramas de pago que tenía. Y durante la pandemia, que esos cronogramas de pago de alguna forma se pudieron poner en duda porque no sabías qué iba a pasar, porque cerraste, porque había una emergencia sanitaria, esos holidays que yo te digo, asociados entre la banca y la regulación, de esperas, de gracias, de poder reestructurar, de poder dar periodos en donde no tenías que afrontar un pago porque no había una actividad normalizada, creo que dieron muchos resultados y esas esperas empezaron a terminar cuando empezó la actividad a recomponerse y por lo tanto hoy estamos en una actividad normal en donde la gente está pudiendo pagar. Yo le corté la respuesta, Fede, perdóname. No, quería preguntarte sobre si esta solvencia, esta liquidez que hay en el mercado financiero uruguayo, en el mercado bancario, ¿no representa también un costo de oportunidad? Es decir, si el mercado bancario fuera un poco más arriesgado, si la regulación le permitiera tomar ciertos riesgos y aceptar determinados tipos de actividades que hoy no puede hacer, ¿no implicaría una mejora para el negocio y también para la actividad en sí misma? Es una muy buena pregunta, Federico, porque de afuera nos dicen, bueno, estás dejando de ser eficiente en el uso de la liquidez porque tendrías que prestarla más, y eso es verdad, pero es una característica del sistema financiero uruguayo. Esto no es de ahora, no es de los últimos 5 años, es de los últimos 15 o 20, en donde hay mucho más depósitos que demanda de crédito, que a su vez hace que los bancos nos estemos peleando por los operadores más grandes todos, y eso genera un beneficio, porque si todos nos peleamos por los mismos, esos tienen capacidad de negociar tasas o de ver a quién le piden y a quién no. Pero es una muy buena pregunta si no habría que buscar llegar a segmentos o a tipologías de actividades que hoy no tienen un crédito bancario para poder hacer más uso eficiente de esa liquidez. Hoy esa liquidez lo que se hace se coloca en el exterior, que también está jugando, porque al empezar a subir las tasas internacionales, los bancos lo que estamos haciendo también es tener una oportunidad de colocar afuera el dinero en forma segura, en forma, bueno, obviamente dentro de la regulación, pero tu pregunta y tu inquietud es tal cual. Si tuviéramos más oportunidades, quizás tendríamos que prestarla a nivel local y no estar pensando en qué hacemos con la liquidez, que muchas veces, fíjate, cuando hubo estos últimos 3 o 4 años de tasas en cero, era un problema. ¿Qué hacemos con tanta plata que no tenemos a quién prestársela? Dale. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la moneda en particular y lo que es el volumen de colocación. Uruguay ha tendido a desdolarizarse, sobre todo en la adopción de deuda pública, pero a nivel privado sigue muy pero muy dolarizado, y a veces en actividades que tienen poco que ver con el dólar. Hay un descalce importante, no a nivel de los bancos, sino a nivel de los clientes. Sí, señor. ¿Eso lo ven ustedes como un problema, digamos, o una oportunidad para mejorar ese monitor de riesgos? A ver, los créditos en moneda nacional, cuando hablo de moneda nacional es en pesos o en unidades indexadas en moneda nacional, han ido creciendo más que los créditos en dólares. Eso es un dato. A nivel de sistema, yo personalmente estoy más tranquilo, porque por ejemplo aprendimos de la crisis del 2002, hoy el 98% de los créditos hipotecarios están en moneda nacional, están en unidades indexadas. O sea que hubo un aprendizaje de no asumir un riesgo de descalce de moneda, de yo gano en pesos y tomo un crédito en dólares. Después está la enorme discusión histórica de que, a mí si hubiera pedido este crédito en dólares me hubiera costado más barato, y bueno, todos con cartas vistas somos unos fenómenos y sabemos opinar, y si tuviéramos la bola de cristal sería mucho más fácil, pero está un poco esa discusión. Sin embargo, creo que es notorio que el crédito en moneda nacional ha venido creciendo en los últimos años y crece más que el crédito en moneda extranjera, y que todos aprendimos un poquito de que si tus ingresos, sea por actividad personal o salarial, son en una moneda, tu deuda debería calzarse en la misma moneda para no tener un riesgo del tipo de cambio para un lado y para el otro.
Bueno, hablabas hoy, ahora hace un ratito de que sorprende a veces la estabilidad y la rentabilidad y cómo se manejan los bancos en Uruguay, ¿no? McDonald's funciona igual en todo el mundo. Si tenés una crisis, la hamburguesa sabe igual. Pero los bancos se ven arrastrados o están o funcionan en el contexto de una estabilidad institucional. ¿Tiene que ver con eso la situación de los bancos en Uruguay? ¿Tiene que ver con el tamaño de la plaza, con la seriedad de sus instituciones y los bancos acompañan? Y de pronto el mismo banco en otro país se ve arrastrado por una crisis financiera que se ve influenciada por de pronto una crisis de gobierno. A ver, los bancos, los internacionales, obviamente lo que le pase a los bancos internacionales en otra parte del mundo, bien o mal y más allá de las estructuras jurídicas, te termina afectando. Mañana Uruguay tiene un problema reputacional, por decirte algo, y no va a llevarse puesto al Santander, pero de alguna forma afecta una imagen y una marca. Yo lo que sí creo es que la plaza uruguaya hoy tiene una regulación de primer mundo, súper exigente. Nosotros a veces tenemos que dar explicaciones, che, que tenés muy alto nivel de previsiones de los créditos que estás dando. Bueno, esta es la norma local, pero es más dura que la EBA, digamos, el ente regulador de la Comunidad Europea. Y sí, es más duro. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy operando acá, tengo que cumplir la regulación. En nuestro caso, en el Santander, es muy fácil. El banco te dice, vos tenés que cumplir la regulación que sea más exigente, la corporativa o la local. Si la local es más exigente, esa es la que tenés que cumplir. Si la corporativa es más exigente que la local, tenés que cumplir con la corporativa. De alguna forma te van controlando. ¿A vos te parece que es demasiado exigente las controles que se requieren en Uruguay? Lo que creo es que tenemos una legislación bancaria del primer mundo y súper exigente. No me parece que sea más exigente que la otra, pero sí me parece que no le envidia en absolutamente nada y que tenemos una regulación de primer nivel. Convirtiéndose como se ha convertido en el mundo desde siempre o desde hace muchos años y en América Latina con más fuerza de la última década, el fenómeno del narcotráfico, que tiene en el lavado de dinero un aspecto sustancial. Sí. ¿Los bancos están atentos a esto? A ver, obvio que están atentos. Sí, seguro que están atentos. Quiero decir, ¿se ha notado un cambio en los controles internos? Uno piensa, ¿cómo los bancos se controlan para que hoy o mañana no les caiga un Cada paquete? vez más. Ha madurado todo lo que es la normativa del sistema, pero todos los bancos, te diría, en nuestro caso en particular, te voy a dar un dato. En las únicas dos áreas donde el Banco Santander en los últimos 4 años ha incrementado gente en cantidad de gente es en tecnología y en lo que nosotros llamamos One FCC, que es todo lo que es financiación, control de financiación de temas de cumplimiento, de compliance, de unidad de prevención de blanqueo de capitales. Son los únicos dos sectores del banco, una tecnología por razones obvias, por lo que está viviendo el mundo de digitalización, y después todas las áreas de control de blanqueo de capitales. El Banco Central ha ido adecuándose y está siendo cada vez más exigente. Las corporaciones, los bancos internacionales como el nuestro, tenemos nuestras propias normas y conviven con las locales, pero constantemente, si las locales son más laxas, cumplir la de España. Si la de España es más laxa, tenés que cumplir con la local. Pero sin duda, Gabriel, hay un foco enorme. Y nosotros también, hoy no lo hablaba el otro día con unos especialistas, tenemos una carga como país que hace 25 años que estábamos pegados a Argentina y esos argentinos que traían la plata y la plata de los argentinos y en Uruguay está declarado. Esa es una carga que internacionalmente la lista gris y todos esos líos internacionalmente la llevamos. Por lo tanto, tenemos yo creo que alguna responsabilidad adicional y algún deber más, que cada vez que le piden algo a otro, a vos te piden ese algo y un poquito más. Así que es un tema foco. Él habló de capaz que íbamos a preguntar otra cosa, pero me acuerdo que estabas interesado en el tema de la tecnología y el vínculo con las empresas tecnológicas. Te digo porque habló de la tecnología recién. Sí, ¿qué hacemos con las empresas tecnológicas? Sobre todo con esas empresas que empiezan de a poco a meterse en negocios que eran propios de los bancos. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Las aplastamos? ¿Las integramos? ¿Nos aliamos, pero no del todo? ¿Cómo gestiona un banco hoy esos nuevos competidores que surgen? Bueno, nosotros tenemos una política muy clara. De hecho,
la pregunta es muy buena para comentar. Nosotros compramos 2 fintech en los últimos 2 años. En plena pandemia compramos 2 fintech en Uruguay. Una es Paganza, que era una reconocida fintech, de las más reconocidas. La otra se llama Credilits. Acabamos de firmar el acuerdo, pero veníamos trabajándolo ya hace meses. Yo soy de los que creo que hay que asociarse. Negar la fintech es una locura. Lo hacen bien, tienen otros modelos de trabajo, tienen otro tipo de gente, tienen otros tiempos, son ágiles, súper modernos, y a mí me parece que tratar de pisarlos, como decís vos, no es una opción. Hay que aprender de ellos, algunos poder, si podemos incorporarlos. Lo que siempre demandamos, y la presidenta del grupo lo comentamos más de una vez, es una realidad, hay que convivir con ellas. Lo que nosotros queremos es que en aquellos negocios donde se asemejen a la actividad bancaria, tengan la misma norma que los bancos. No sé, si vos tomás depósitos de mercado, ¿no? Que podrá llamársele inversores personales, bueno, tenés que tener la misma regulación que tengo yo, que le tomo los depósitos a Gabriel. O sea, de lo contrario empieza un juego de, digamos, no llamémosle desleal, pero sí desigual, y ese es un poco pero que existen, que hay muchas que son muy exitosas, que son dinámicas, tienen otra forma de pensar, están afuera out of the box, ¿no? Creo que nada, eso es una realidad, y yo por lo menos me gustaría estar mucho más cerca de ella que quererla sacar. Y con el diario del lunes, toda la movida que tuvo Uruguay respecto a inclusión financiera a nivel regulatorio, incentivos, deducciones, todo eso, ¿cómo se evalúa, y cómo se evalúa también los cambios surgidos a partir de la nueva administración que dio cierta marcha atrás en algunos aspectos puntuales de esa regulación? De la inclusión. A ver, la marcha atrás, el que una vez digamos, entra al sistema, es muy difícil que salga. Lo entiende, o sea, esto es dinámico, es de alguna forma, cuando aprendés a que acá no hay costos ocultos, a que realmente es lo que es, a que es mucho más cómodo andar con una tarjeta que con efectivo, más seguro. Bueno, yo no voy a defender la inclusión, lo que estoy diciendo es que el que ingresa, o sea, de hecho nosotros no hemos tenido salida de clientes a partir de la nueva reglamentación de este gobierno. No te cambió nada. No me cambió nada, absolutamente nada. Y ahí me perdí la pregunta, Fede. No, y sí, han tenido un efecto positivo hoy, ¿cómo evalúan lo que ha sido la inclusión en sí? Y la inclusión dio un impulso muy grande a la cantidad de clientes del sistema financiero, a las oportunidades de ofrecerle productos a esos clientes que, como te digo, en nuestro caso empezaron a usar los productos y se habituaron y ya no salen del sistema. ¿Y han logrado rentabilizar esos clientes? Porque una de las grandes discusiones al principio de esto era si no iba a ser una carga y un costo en realidad para los bancos el ingresar de una a toda la... Otra muy buena pregunta. Otra muy buena pregunta. No, hay muchos de esos clientes que no son rentables, efectivamente. Pero en el neto sí lo son. La inclusión en el neto creo que dejó saldo positivo a la actividad financiera del Uruguay. Aparte de la inclusión y la transparencia, yo soy un convencido que eso existió y fue positivo. Pero hay una gran cantidad de clientes que no son rentables para los bancos, pero que son parte del juego. No puedes elegir, me quedo con esto y esto no. Es un todo, que en el todo creo que benefició a todos, la verdad. Te preguntaba ahora, Fede, sobre cómo se han adaptado, cómo se paraban frente a estas nuevas empresas tecnológicas, ¿no? Hubo un momento en el que le aparecieron a los bancos las financieras, ¿no? Sí. Que luego terminaron comprándolas o asociándose. Sí. El surgimiento de esas financieras que mucha gente aún hoy las demoniza, ¿no? Como los explotadores de los pobres, sí, etcétera. Instauraron una nueva cultura en muchas cosas, hasta en los horarios en los que lo encontrabas abierta, por ejemplo, ¿no? ¿Les cambió un poco, les sirvió a los bancos para cambiar un poco la cultura? ¿Para acercarse a los clientes desde otro lugar? Lo que pasa es que las financieras, Gabriel, tienen, o sea, se han manejado muy independiente de los bancos. Es verdad que los bancos las compramos, pero los bancos aprendimos también que ellos sabían hacer lo que estaban haciendo
y que lo peor que podés hacer es tratar de bancarizarlas. En nuestro caso en particular, aprendiendo un poco del mercado, de la Claro, pero historia. yo, perdóname, Gustavo, pero yo no decía de bancarizarla, yo decía lo contrario. Si los bancos habían podido aprender algo o habían podido incorporar algo. Ah, muy bien, buena Porque pregunta. siempre uno piensa que los bancos las miraban de acá. Es verdad. Pero es capaz verdad. que después que Es te diste verdad. cuenta que Es había verdad. cosas que mejoraban el Creo que negocio, entonces, ¿no? creo que incorporamos poco. Creo que Ajá. incorporamos poco, sí. A mí yo estoy peleando mucho porque el Santander se humanice, estar cerca de la gente, los emprendedores, de los clientes, las pymes. Pero los bancarios nos sentimos muchas veces como seres superiores y quienes estuvimos en las dos patas, en las financieras, en el banco, cuando vas allá ves que allá se trabaja con un afecto y por lo que se hace y por defender el día a día y por los clientes impresionante. En los bancos todavía nos falta y ojalá humanicemos un poquito más la atención y como decís vos, incorporemos mucho más de lo que hacen las financieras, que lo Pero hacen aparte está de espectacular. generar eso de que uno pasa por la parte de una financiera y no le resulta extraño entrar, ¿no? Absolutamente. Pero en un banco sí, Sí, es absolutamente. para pensar que lo robo. Es verdad, es verdad. Para Es pensar cierto, que lo quiero robar. es cierto. Y ahora se me ocurrió un poco escuchando esto, el tema de la banca digital. Mm. ¿No desdibuja un poco la frontera que había antes tan marcada entre lo que era atender a un público ABC1 del banco con atender a un público más orientado a la financiera? Cuando en realidad el canal digital empieza a tener una preponderancia más grande. A ver, yo personalmente entiendo que la atención personal a nivel de la banca va a seguir siendo un tema muy importante. En la banca manejas confianza, manejas la plata de la gente, manejas las expectativas, los sueños de la gente y por lo tanto el uno a uno y la relación personal va a ser muy importante. Hay una realidad también, es que nuestros hijos ya no están dispuestos a ir a una sucursal, no están dispuestos a ir a una sucursal de 1 a 5, quieren tener otro tipo de relacionamiento, quieren que le des otro tipo de respuestas en otros tiempos. Por lo tanto, los bancos tenemos que ir digitalizando, no porque hay una sociedad nueva que se va a ir bancarizando, porque los que tienen hoy 18 o 20 son los que van a tener plata dentro de 10 o 15 años, que va a demandar, viene con otras costumbres. Y yo creo que la banca tiene que jugar ese mix entre atención personal, porque es un negocio de confianza, con atención digitalizada, no importa el segmento, si es ABC1 o no, sí, pero sí entendiendo que el mundo va hacia canales más fáciles, más amplios, más flexibles. ¿Cómo ves a Uruguay como destino de capitales? ¿Cómo ves la Muy inversión bien. extranjera? Lo veo muy bien. Uruguay, los que interactuamos con gente del exterior, es impresionante lo que hablan de Uruguay, Gabriel. O sea, hoy la región está en un momento, para las corporaciones grandes, la institucionalidad de los países, la estabilidad es muy Es importante. importante. Y no nos damos cuenta hasta que empiezan a pasar estas cosas de inestabilidad. Ahí es donde, pará. Ahí sí Porque- juega lo que yo te decía antes, del tema del contexto institucional. Absolutamente, absolutamente. Entonces, Uruguay hoy es la verdad, visto de afuera, por supuesto, muy lejos de cualquier aspecto, opinión política, lo era antes, también, pero en este contexto de la región, de lo que está pasando, Uruguay es una isla y así lo ven. Y bueno, yo te decía, nosotros compramos 3 empresas en los últimos 3 años en Uruguay. Es levantar el teléfono, los tipos te dicen. Y esas son las demostraciones más objetivas de confianza para con una gestión y un país. Es importante que lo diga alguien del sector privado, porque a veces cuando te lo dicen los dirigentes políticos, vos decís, bueno, me quiere vender un paquete, ¿no? No, O sea, no, es verdad. Pero, Es verdad. pero es Y importante. estamos bien. Después está el otro tema de qué flujo de inversiones pueden estar viniendo, que los datos son públicos y serán más o menos, eso no importa. Pero que hoy vos hablás de Uruguay en el mundo y todos te miran con buenos ojos, no tengan la menor duda. Y a nivel, digamos, de lo que tiene que ver con el mercado laboral y sobre todo las rigideces en Uruguay del mercado laboral, da la impresión que a nivel bancario las rigideces son aún mayores que en el resto de los sectores, o por lo menos que en el promedio de los sectores. ¿Cómo lo evalúan ustedes y cómo eso puede configurarse como un freno para el crecimiento del sector? A ver, a los bancos internacionales como el nuestro, con 40 años en el país, eso ya saben que eso es un dato. O sea, no se puede sorprender por la rigidez laboral del sector bancario en Uruguay.
yo creo que es complejo muchas veces de explicar. Acabamos, digamos, por suerte ahora estamos en un paréntesis de diálogo, pero acabamos de estar frente a un conflicto que se hizo sistémico en la banca privada por 3 funcionarios de un banco privado, que bueno, que de alguna forma el conflicto el tema es puntual con ese banco privado y el conflicto se generaliza. Cuando vos explicás esto en el mundo, nadie te lo puede entender, nadie te lo puede entender. La rigidez es un tema complejo en el sistema financiero uruguayo. Es complejo hasta, quiero cambiar de perfiles. Bueno, pero si el retiro voluntario de la gente tiende a 0, ¿cómo hago para generar chicos más jóvenes que vienen con Big Data? Es difícil, ¿no? Ese es un tema. Lo que sí sé, y para ser honesto, es que no puede sorprender a nadie, porque esta misma rigidez es la que ha existido en este sistema en los últimos 20 años. Ya hoy se puede decir que la estructura que tienen los bancos, porque en definitiva todo lo que son canales digitales y todos los procesos internos han generado una eficiencia muy grande, sí. Con lo cual hoy la estructura que tienen a nivel laboral ya es pesada para lo que hoy el negocio demanda y a lo que es el negocio hoy en los estándares más internacionales. En el caso nuestro no puedo decir que es pesada. Lo que digo es que hay una realidad del mundo y es que esto se digitaliza cada vez más, se automatiza y por lo tanto yo creo que habrá que ir viendo esta estructura y adecuándola a la realidad del mercado y de lo que el mercado demanda. Gustavo, se nos fue el tiempo. Hablé demasiado. No. Te agradecemos mucho que hayas estado. No, un placer estar con los dos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Fede. Nos vemos, que pasen bien. Una tanda, ya volvemos.